Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a este, si no me equivoco, quinto episodio apenas del Catecismo de Barrio, en el que apenas estamos en el prólogo. Esta noche tenemos un invitado de lujo. Vamos a comenzar con el tercer punto, digamos, el tercer apartado del prólogo, que nos habla del fin y destinatarios de este catecismo. Entonces, antes de meternos en el tema, pues les presento al doctor Gaeta, que si bien es la primera vez que lo ven ustedes en público, ya había estado aquí en 2 ocasiones anteriores, solamente que el Espíritu Santo como que dijo, a ver, espérense ese programa, todavía no puede salir así. Y pues me parece que es la primera vez que vas a estar aquí de forma pública. Ya formalmente. Sí, porque la última vez que estuvo, nomás nos catequizamos entre nosotros. Sí, no fue, no fue un ejercicio que no tuviera frutos, solamente que pues nuestra intención era catequizar hacia el exterior y pues nada, resultó que fue un catecismo privado. Sí, cierto. Muy buenas las 2 conversaciones, como 7 Pero es horas. bueno, ¿no? Es enriquecedor. Sí. Y pues nuestro invitado también internacional, el padre Robert Newman, que lo dejo que se presente para que nos diga qué está haciendo en México, de dónde viene, qué es lo que sigue en su vida y qué es lo que está haciendo en la actualidad, promueva un poco ESID y todo eso, padre. Ok. Bueno, yo soy el padre Robert de Venezuela. Tengo 29 años. Hace ya 4 meses que llegué a México. Actualmente estoy trabajando en Torreón. Ahí pues mi misión es trabajar con jóvenes, adolescentes, y también soy capellán en un colegio, ¿no? La verdad llevo en este camino, hoy estaba sacando cuentas, 17 años desde que entré al seminario menor, porque hice secundaria y prepa en el seminario. Sí. Y pues ha sido todo un recorrido, ¿no? De tanto en mi vocación, en el conocimiento de Dios, en experiencias y pues también de la misión, ¿no? Porque implica disponibilidad y pues terminé en Torreón. La verdad es un lugar muy bonito, pero yo decía, es el desierto, es el medio de la nada, pero bueno, aquí el Señor nos trajo, ¿no? Y sí es una experiencia bonita, enriquecedora de conocer, de ayudar a las personas. Muy a lo San Antonio, padre. Sí. Terminó en el desierto de Polvorreón. Sí. Pues qué interesante, venía directamente desde Roma, ¿cierto? Sí, estaba estudiando en Roma teología, pero primero fui a Venezuela porque actualmente soy padre diácono, ¿no? Y el 2 de mayo, ya en pocos meses, pues ya me ordeno sacerdote, si Dios quiere, en Roma. Bendito sea Dios. Bueno, pues ¿qué les parece si empezamos con nuestra oración al Espíritu Santo para ya meternos de lleno al tema? El otro día, en la escuela ahí del templo de San José, la maestra Sofi, íbamos a hablar de un tema de los mandamientos. Entonces ella como que quería hacer una interacción con los demás compañeros, con los demás alumnos, en donde se prestara una especie de discusión acerca de si debíamos primero tocar algo del tema y luego ya abrir con una oración o rezar directamente, pero nada más llegué yo. Y me dijo, ¿qué le parece si primero hablamos un poquito del tema y luego ya después rezamos? Le dije, es que ¿sabe qué? Yo sin el Espíritu Santo no funciono muy bien. Digo muchas herejías, digo muchas groserías. Entonces, ¿qué les parece si nos metemos entonces a esta oración que nos recomendó el Santo Padre León XIV que rezáramos? Entonces, dice así: Espíritu Santo, luz de nuestro entendimiento, dulce aliento en nuestras decisiones, te suplicamos que nos concedas la gracia de escuchar atentamente tu voz, para discernir los secretos caminos de nuestro corazón, a fin de captar lo que es realmente importante para ti y liberar nuestro corazón de sus aflicciones. Te suplicamos que nos concedas la gracia de aprender a detenernos para tomar conciencia de nuestra manera de actuar, de los sentimientos que habitan en nosotros, de los pensamientos que nos invaden y muchas veces no logramos reconocer. Deseamos que nuestras elecciones nos conduzcan a la alegría del Evangelio,
aunque debamos atravesar momentos de duda y cansancio, aunque tengamos que luchar, reflexionar, buscar y comenzar de nuevo, porque al final de cuentas, tu consuelo es el fruto de la decisión correcta. Concédenos conocer mejor qué es lo que nos mueve, para rechazar aquello que nos aleja de Cristo y así más amarlo y servirlo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que esta oración fue la que nos sostuvo durante estos momentos difíciles en donde reiniciábamos y reiniciábamos, ¿verdad? Porque es comenzar de nuevo, otra vez el mismo programa, otra vez. Bueno, ¿les parece si el Padre nos concede el honor de leer este claro punto número 11 y si lo logramos, tocar también el punto número 12, se relacionan mucho? Okay. Entonces, del prólogo sería el capítulo 3, ¿no? Del prólogo, que es el fin y destinatarios de este catecismo. Sí. Número 11. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Muy bien. Entonces, fíjese que este punto, cuando lo estaba leyendo, me pareció muy interesante, y cada vez que lo leo, se me olvida lo que había pensado la última vez. Es en serio. Tengo aquí unas notas, y ahorita que estaba escuchándolo, o sea, como que estas notas no las he leído, pero no se parecen mucho a lo que acabo de interpretar. Tengo yo la creencia. Pero me parece muy interesante cómo, o sea, mira, lo habíamos conversado, ¿te acuerdas? Lo habíamos conversado en un audio, cómo vamos barrializando, vamos haciendo esto un poco más de barrio, ¿verdad? Como dicen en mi barrio. Este catecismo tiene como fin, ¿verdad?, hacer una exposición tanto orgánica como hacer una especie de síntesis de todo el contenido de lo que, digamos, fundamenta la doctrina católica, ¿cierto? Que es muy interesante porque, y me parece que es muy interesante que haya coincidido como con esta semana también, sobre todo con la misa de hoy. En la misa de hoy que se habla un poquito, ¿verdad? Un poquito de los mandamientos, ¿cierto? O sea, como Jesucristo le dice a la gente, o sea, sí, les decían esto en la ley, pero entiendan que la ley se debe de entender también de esta otra manera, ¿cierto? Y entonces esa parte que es como doctrinal, que de cierta manera a veces se nos hace como complicado, ¿no? Decir, no, es que pues están ahí los 10 mandamientos y son unas leyes medio pesadas, ¿sí? O sea, porque sí, pues, por ejemplo, no mentir, ¿cierto? O sea, ese mandamiento es un poquito, ¿cómo se puede decir? Mira, lo voy a decir feo. Es un poquito invasivo, en el sentido de que a todos nos facilita mucho la vida mentir, o eso pensamos, ¿sí? Engañados precisamente por la mentira, creemos que mentir nos facilita muchas cosas, ¿sí? Que tenemos que dar explicaciones para ciertas cosas y que esas explicaciones que no están apegadas a la realidad, son más sencillas que apegarse a la realidad. Incluso Jesucristo termina diciendo en este evangelio, dice, digan que sí cuando es sí y digan que no cuando es no. Ya, olvídense, porque todo lo demás que quieran meter no proviene de lo bueno, proviene del maligno, ¿cierto? Entonces, digamos que estos mandamientos son lineamientos, ¿verdad?,
que nos van a ir delimitando ese camino recto del que habla, del que habla el Señor. O sea, recto es el camino. Y dicen, ok, pues necesito pistas. Entonces, ¿dónde están esas pistas? En estos mandamientos, ¿verdad? En esta doctrina. Y lo que hace, o sea, digamos que lo que hace el catecismo es tomar todas estas enseñanzas que están redactadas en la Sagrada Escritura, que son muchísimas, o sea, son muchísimas. Entonces, primero que nada, todavía no nos las acabamos. O sea, si pudiéramos decir, bueno, lo voy a decir de otra manera. El final de los tiempos va a llegar cuando la gente aprenda todo lo que hay que aprender a la hora de interpretar la Biblia. No, pues no, o sea, nunca va a haber un final de los tiempos. ¿Sí me explico? O sea, vamos a seguir interpretando. Lo que sí es que hasta la fecha ya tenemos una idea bastante clara acerca de muchas de las cosas que hace falta interpretar allá adentro. ¿Cierto? O sea, tenemos esa ¿cómo se pudiera decir? Esa tradición, esa comprensión, esa doctrina también, ¿sí? O sea, sabemos que no debemos mentir, sabemos que no debemos robar. Y entonces, todo lo que hemos ido comprendiendo de la lectura, de la revisión, del análisis, ahora sí que un análisis sincero, un análisis con un deseo legítimo de aprender algo de la Escritura, ¿cierto? Porque lo podemos revisar cínicamente y llegar a errores. Entonces, pero ahora sí que cuando la confrontación de la Escritura se hace de forma sincera y buscando sinceramente acceder a la verdad, uno va adquiriendo, y entonces todo esto, ¿verdad? Todos estos aprendizajes de tantas mentes tan grandes como han sido los padres de la Iglesia y muchísimos santos y muchísima gente que se ha dedicado a este estudio de manera formal, ¿verdad? Es un compendio inmenso que, digamos, fundamenta la doctrina, la tradición. Y entonces, ¿qué es lo que es este catecismo? Pues es un resumen de todo eso, ¿verdad? Yo quería poner un ejemplo muy de catecismo de barrio, así, Sí, tierra sí. a tierra. Sí. ¿No? Es como, aquí afuera seguramente hay un puesto de tacos, ¿no? Sí. Entonces, ahorita estamos en el fin, que vamos a decir que es el para qué, ¿no? Entonces, el puesto de tacos, ¿para qué es? ¿Para qué es el puesto de tacos? Ofrecer comida. Ofrece comida. Venden tacos, ¿no? Sí. ¿Para qué es el catecismo? ¿No? Ahí nos dice que es una síntesis para explicarnos qué es la fe católica. Bueno, vamos al puesto de tacos y sabemos que nos van a ofrecer tacos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué llevan los tacos? O sea, y sabemos que hay tacos de barbacoa, de cueritos y ¿de qué más? Al pastor. Al pastor. De tripa. De tri- Entonces- ¿nos quieres hacer una? No, pues hay mucho, mire. Ok, Ahí viste. entonces nos ofrecen variedad de tacos, ¿no? Sí. Entonces, que no es así, no es una imagen, no una analogía. Entonces, el catecismo, ¿qué nos está ofreciendo? Está el puesto de tacos, digamos, este es el puesto de tacos, ¿no? Ujú. Aquí está. Dentro de ese puesto de tacos vamos a encontrar que está la doctrina de la iglesia, ahí están los santos padres, o sea, los papas, lo que ellos dicen, después el magisterio de la iglesia, lo que nos han enseñado desde el inicio, que qué sería, ¿no? La carne que le ponen a los tacos, la salsa, el cilantro, la cebolla, pues está dentro de todo este contenido. Ujú. La imagen, ¿no? Pero ya nosotros sabemos que en la realidad es lo que nos han enseñado los santos padres, los padres de la iglesia, la liturgia, entonces todo el contenido. O sea, pero para que el taco tenga sabor, pues hay que ponerle salsa también, ¿no? Claro. Entonces todo esto pues le da el sentido a lo que nosotros creemos. Ujú. Entonces, un ejemplo de barrio. Claro, claro. Y creo que también ahorita por lo que comentábamos previamente, la necesidad de dirección espiritual, ¿no? O sea, cuando estamos a veces perdiendo el sentido de nuestra vida o que nos suceden cosas en
en nuestra parte física, en nuestras partes materiales, en nuestras relaciones con los demás. Y buscamos como entender, ¿no? Como la naturaleza también del hombre de querer respuestas, y que a veces queremos por nuestra propia fuerza controlar hasta eso, ¿verdad? Entender las cosas y que todo esté bajo control, pero bajo nuestras limitaciones, nuestras capacidades limitadas más bien, ¿no? Creo que también estas enseñanzas que están depositadas, concentradas ahí, nos pueden servir como ese GPS cuando vamos ahora que ya se nos facilita más, que nos invitan a algún lugar. Y antes con la dirección pues teníamos que ir preguntando o con el mapita, y le batallábamos más, y ahora con el GPS pues ya te marca el punto A al punto B y te dice cuánto te va a llevar y vías alternas y todo. Y creo que esa es parte también como de la dirección que tenemos nosotros en la fe católica, ¿no? Y que muchas veces, pues aunque tengamos la herramienta, ese GPS, pues no, queremos nosotros... Vas a lo terco. Yo por aquí sabía que era. Sí. Irnos a campo traviesa cuando ya están ahí herramientas y que están fundamentadas, ¿no? Que están comprobadas. Entonces, creo que nos falta también mucho, pues no sé, ser más humildes también y reconocer que ocupamos ayuda, pero también saber dónde está esa buena ayuda que en verdad nos puede sacar de donde estamos, ¿no? Ese meme, ¿verdad? De que a los 18, no me digan cómo vivir, yo sé cómo vivir. Y ahorita a los 30 hay muchos, alguien dígame cómo vivir, por favor. Sí, por favor, díganme. Sí. En las notas, por ejemplo, yo había, digamos, el fin, ¿verdad? El primer punto, el primer punto del catecismo, a la hora de explicarlo como barrio, es Dios en su infinita, ahora sí que Dios está a todo dar, ¿sí? Y entonces, estando a todo dar, le entra, ¿verdad?, un amor como es Él, una buena onda, y dice, ¿sabes qué? Estaría bien invitar unos compas a esta carne asada en la que estoy. Creo que hay que cambiarle para taquiza, ¿no? Como me agradó muy bien el ejemplo del padre. Sí. Entonces, sí sabe que es una carne asada, sí, ¿cierto? Excelente. En el norte les gusta mucho la carne asada. Exactamente. Entonces, Dios está en esta carne asada eterna, ¿verdad? Y está haciendo tacos en esa carne asada. Está haciendo unos tacos ahí de carne asada, de cirlón, de ribeye, etcétera. Y se la está pasando también y dice, en un acto de infinito amor, voy a invitar unos compas, pero los voy a invitar inventándolos de la nada. ¿Sí? Y entonces, ese es el primer punto del catecismo, es entender que Dios en su eterna bienaventuranza y en su infinita sabiduría y en su inconmensurable amor nos crea para hacernos partícipes de esa eterna bienaventuranza. Entonces nos invita a esta carne asada. Entonces, comprendiendo esto, ¿verdad? Dicen, ok, entonces el fin, ¿verdad?, de este catecismo es, lo está diciendo Miguel, no es obvio llegar a esa carne asada, necesitamos una especie de super GPS, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene uno el GPS, te dicen, el camino es por ahí, te puedes tropezar, puedes banquetear, ¿sí? Te puedes ponchar, hay un montón de cosas, de errores que puede ir uno cometiendo, ¿cierto? No solo puede, va a ir cometiendo. Vamos a ir cometiendo esta serie de errores, estos tropiezos, estos choques, etcétera. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo interesante, siempre se nos dice, no se rindan, ¿verdad? Y esa es una parte también muy interesante acerca de lo que es el catecismo, porque dicen, bueno, el camino es para acá, y uno en el primer tropezón puede empezar a dudar y desear desistir,
¿cierto? Entonces, no solamente es como que, bueno, pues por aquí se llega, sino que también necesitamos un montón de orientaciones, lo que decías, ¿verdad? O sea, una orientación también acerca de no solamente la ruta, sino todo lo demás que hace falta para llegar. Porque de pronto puede uno sentir esa flaqueza de decir, ¿no? Desde el punto de hasta soy indigno, ¿cierto? Y ahí como que surgiría también la pregunta, ¿no? ¿A quién va dirigido? ¿Es para todos o para únicamente los católicos o para quienes están con estudios profundos en teología, filosofía, no sé? Que vienen de Roma. Que vienen de Roma. Le vamos a dejar ahí esa pregunta porque vemos, por ejemplo, ahora con las redes sociales, con TikTok, estos pequeños videos también shorts de YouTube. Estas breves confusiones. Exactamente, que ofrecen también estas instrucciones de una manera muy light, pero que pueden caer también en cierto relativismo también, o quedan muy ambiguas. Entonces ya ese GPS ya también está siendo saboteado y en lugar de que nos lleve al destino que queríamos, nos está llevando a destinos alternos, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿a quién está dirigido? Y justo ahí otro tema, ahorita contesto eso, que, o sea, muchas veces creemos que TikTok es la autoridad moral o la autoridad del conocimiento, y no lo es así. Estaba pensando en algo del catecismo que es muy interesante, pero si no lo leemos, pues no conocemos, ¿no? O sea, nuestra fe también implica un poco de esfuerzo, de estudiar, de conocer. El catecismo lo que tiene de interesante es que responde a muchas preguntas que tenemos dudas. Por ejemplo, no sé, aquí habla sobre la oración, pero habla también de los tipos de oración, la meditación, la contemplación, la alabanza. Y uno se pregunta, ¿y qué es? Pues aquí te da una respuesta, ¿no? Entonces por eso sí es como una guía para seguir el camino de fe, de conocimiento. Pero hay que conocerlo, ¿no? Uno ve este tocho y dice, no, está muy grande, ¿no? Pero hay libros que no son tanto para leer así directamente. Claro. Hay temas que uno dice, no, voy a buscar el misterio de la vida de Cristo. Seguramente aquí sale el misterio de la vida de Cristo, ¿no? También va relacionado con el credo, ¿no? Va explicando el credo. ¿Y el para quién? Pues yo creo que lo vamos a responder después. Correcto. Porque va relacionado con el otro número. Porque yo estaba viendo que se pudiesen hacer dos preguntas, ¿no? El para qué, que sería el fin, y el para quién, ¿no? Y que es el otro número. Pero yo diría que cualquier persona que tenga sed de conocimiento del catolicismo puede leer el catecismo, porque aquí explica en la práctica qué es. Pero si llega un no católico y lo lee, pues hay cosas que no va a entender, porque sí tiene que tener un conocimiento un poco de la fe. O sea, porque si no cree en Cristo y va a leer cosas de Cristo, pues no, quizás no le hace sentido, ¿no? Pero yo diría que cualquier persona lo puede leer, porque es una fuente también de conocimiento. Cierto. Sí. Fíjate que ahorita que mencionaste esta, ¿cómo se pudiera decir? Esta parcialización del conocimiento. Recientemente, hace un par de semanas, conmemoramos a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? El 28 de enero o el 27. 28 de enero. 28, ¿verdad? Entonces, hubo por ahí alguien famosilla. También había otro no, ese es otro, ¿verdad? Del corrido. ¿Cuál? Del 28 de enero. No, pero ese es otro señor. ¿no? Bueno, es que en el barrio se festeja mucho. Sí, a más, don ¿sí? Lamberto Quintero, pero ese no es ¿Cuál? santo. Un día 28 de enero. Es don Lamberto Quintero, es un corrido. Es un corrido muy famoso. Si quieres se lo cantamos. Hay que ponérselo al padre. Sí, ahorita lo ponemos. Bueno, no se preocupe. es que a veces en el barrio se relaciona Sí, más claro. eso que... Sí, la gente identifica San- más a don Lamberto Quintero que a Santo Tomás de Aquino. Porque lo venía siguiendo una camioneta. Oye, y antes de que se me vaya, importante, bueno, me gustó esta parte que decía que también es importante y también necesario que nos surjan esas dudas para poder acercarnos a buscar en esta fuente, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo, no hace mucho tuve mi proceso de conversión por ahí del 2019, 2020 y tenía muchas preguntas.
Una y me sed. daba vergüenza preguntarle al padre o así. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios también tenemos muchas herramientas a disposición, pero sí es importante también saber distinguir una fuente fidedigna, ¿no? Sí. Porque ahorita en internet, o sea, salen Encuentra muchísimas... cualquier cosa. Sí, y ahora que está la inteligencia artificial a todo lo que da y que ponen al mismo papa y le ponen otros Sí. diálogos, y ahí yo he visto a mucha gente, sobre todo adulta mayor, que cae, que cree que sí es Sí, creen en cualquier información cosa. oficial y no. Pero es importante, o sea, no es malo tener estas dudas porque justamente ahí es donde viene el proceso de utilizar este intelecto, esta razón que Dios nos ha dado para conocerlo, ¿no? Y que Santo Tomás justamente es buenísimo en esa parte, ¿verdad? Oh, ese señor era feroz en esto. Sí. A mí me parece eso importante de también, si no entiendo, preguntar. Porque la fe se conoce, ¿no? Y parte de conocer es también preguntarle a alguien que haya experimentado, que conozca. Puede ser un sacerdote, como puede ser una monjita, como puede ser un laico que esté experimentado, como puede ser lo que estamos haciendo aquí, porque en cierto sentido estamos estudiando el catecismo, como buscando entender o qué dice el catecismo. Yo diría que si se pueden crear como tipo equipos en los cuales se pueda estudiar, es muy interesante. Porque puede ser que en ese equipo o en ese grupo surgen dudas, ¿no? De, dice esto, pero no entendemos. Y ahí uno pregunta Claro. y también alguien pues me puede iluminar en eso que está diciendo. Y es que precisamente lo que decías tú, o sea, un mal catecismo y termina uno con una especie de conciencia escrupulosa. O sea, si uno no tiene un buen catecismo, si uno no entiende el concepto materia grave, va a pensar que porque le dijo a su esposa, llego en 5 minutos, cuando todavía no salía de la oficina, es un pecado que hay que confesar y que digamos, ¿cómo se llama? Fractura la gracia y ya no puede uno comulgar, ¿sí? Entonces esas cosas Sí. también son como... Sí, yo diría que el tema del relativismo es algo que ha permeado mucho la sociedad porque, por ejemplo, reducimos el pecado sí. a decir, no, es que es una mentira piadosa. Sí. O sea, como que diciendo es que es una mentira que es a media, entonces no es tan mentira. Mentira es mentira, ¿no? Sí, sí, Entonces también eso. hay que saber, o sea, ponerle a cada cosa su nombre y ponerla en su lugar. Sí, y por ejemplo el discernimiento de la gravedad de las obras, o sea, pero sí, por ejemplo, o sea, porque ahí el discernimiento es una de las virtudes altas, ¿cierto? Hay que orar mucho para pedir discernimiento. Sin embargo, si uno no tiene una buena base de catecismo, sí puede llegar a cometer unos errores doctrinales, o sea, de Sí. decir, esto es pecado, y es como, no es, o sea, no es grave, sí es pecado, pero no es un pecado que rompa la gracia, no es un pecado, digamos, tan severo como uno creería, ¿sí me doy a entender? Sí. Y fíjate, acerca de esto de la, ¿cómo se llama? Como de la frivolización o de la reducción de la información, como estas versiones rebajadas de información. Había una persona que se dedica a la política en México y digamos que dijo, bueno, sacó ahí como 15 afirmaciones acerca de Santo Tomás de Aquino. Me pareció muy interesante esa publicación, o sea, me parece interesante porque primero que nada, es como un poco obvio que está hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es una parcialización que de cierta manera es infalsificable o infalseable. O sea, las afirmaciones son pero tan superficiales que se vuelve difícil discernir o se vuelve difícil negar o afirmar que son de Santo Tomás de Aquino y de cualquier otro. El asunto es que, digamos, son tan superficiales que son extrapolables. O sea, puedes decir exactamente lo mismo de Santo Tomás de Aquino que de alguien más. Y entonces eso es como muy interesante, porque para empezar es como si hubieras despojado a Santo Tomás de Aquino de Santo Tomás de Aquino y solamente hubieran dejado una serie de afirmaciones que suenan prudentes. O sea, las tengo aquí. Entonces, por ejemplo, ponen estas 15 afirmaciones de Santo Tomás de Aquino que o sea,
pudiera decir, esta persona es lo que aprendí de él, ¿no? Y decía, la razón es la raíz de la libertad, ¿cierto? Y dice uno, pues es que suena prudente, suena un poco a Santo Tomás de Aquino, pero llevado, o sea, si uno realmente lo piensa y luego ora mucho por el discernimiento y luego lo vuelve a pensar y luego va y lee a Santo Tomás de Aquino, dice, creo que aquí hay un error doctrinal, porque para empezar, la razón debería de ser, o sea, digamos, aquí hay un problema en cuanto a la, ¿cómo se llama? En cuanto a la causa suficiente. Es decir, para poder acceder a partir de la razón, o sea, para que a partir de la razón uno pueda acceder a la libertad, uno necesita tener una especie de razón muy sofisticada, por así decirlo, como que no vaya uno a caer en errores a través del uso de su propia razón. Y en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos en los que de cierta manera no estamos ni siquiera entrenando lo prudente, ¿sí? Nuestro uso de la razón está bastante contaminado, ¿sí? Entonces, hay muchísima, o sea, por ejemplo, en la actualidad impera la promoción de los sentimientos como grandes orientadores. Porque impera, es cultural. Es que tienes que revisar tus emociones para comprender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues excelente. Si ese es el caso, cada vez que yo bebo en exceso, mis emociones me dictan cierto placer, ¿sí? Por lo tanto, parece ser que de ninguna manera estoy cometiendo errores a la hora de beber, ¿sí? Y entonces, en ese ejercicio en el uso de la razón contaminada por este error, yo puedo caer claramente en un error que no me va a llevar de ninguna manera a la libertad. Porque si estoy pensando que estoy a la hora de ejercer esta persecución del placer irrestricto, ¿verdad? A la hora de buscar beber sin restricciones, porque cada vez que bebo siento mucho placer, ¿cierto? Lo que estoy es instalando paulatinamente una prisión más rígida de la cual no puedo escapar, que puede ser la prisión del alcoholismo, ¿sí? Entonces, sí dice uno, bueno, pues sí, es un uso de una razón, la raíz de la libertad, claro. Pero para empezar tenemos también que hablar de que Santo Tomás de Aquino habla única y exclusivamente de libertad espiritual. La libertad espiritual, ¿qué es? No es lo mismo que nos explican acerca de la libertad. La libertad espiritual es la capacidad que tiene el hombre de ejercer su voluntad para decidir por lo que es correcto. Justo yo estaba pensando en el tema de la voluntad. O sea, porque si dejamos todo, que todo sea razón, pues no, o sea, estamos cayendo en un camino erróneo. Pero también también es importante usar la razón, no es como, no la uso. No. Pero también está la voluntad, que es el querer. O sea, yo voy a buscar un bien, o también mi voluntad me puede llevar hacia un mal, pero yo elijo, ¿no? Ahí es donde entra la libertad. Claro. O sea, razono, pero también entra el querer, del quiero o no quiero, ¿no? Entonces, fíjate que eso ahorita estamos preparando un curso, un retiro con la pastoral universitaria para universitarios, que se llama Quo Vadis, pero ahora en versión ignaciana. Quo Vadis Ignacio. O sea, vamos a basarnos mucho en las enseñanzas de San Ignacio. Sí. Y estos últimos días he estado como repasando los temas, y justamente pues San Ignacio nos habla mucho de esa voluntad que debemos poner, utilizando también ese discernimiento espiritual y ese razonamiento que Dios nos ha dado para identificar los pensamientos, porque de lo que pensamos es de donde es el origen de lo que sentimos, ¿no? Entonces, actualmente sí está muy basada cierta parte de la psicología, mucho del coaching de vida. Es más, hasta en la parte de la ciencia se habla del sentipensar.
O sea, casi basarte en lo que sientes y de ahí tomar decisiones. De ahí Y es un comenzar. error muy grave, y yo lo digo por experiencia, porque basarse en las emociones es lo peor que puedes hacer. O sea, tienes que entrar a de dónde viene, y ahí entra justamente en el discernimiento que habla San Ignacio, que nuestros pensamientos pueden venir del buen espíritu de Dios Del mal espíritu. o del mal espíritu. Y hay pensamientos propios también, ¿no? Entonces, ese trabajo es muy importante y la verdad poco conocido. Y luego también ahí entra también mucho el rol de esa dirección espiritual, porque nosotros difícilmente podemos identificar nuestras fallas personales. Lo que dice la oración. Y cuando vemos el exterior es más fácil identificar las fallas de los demás, ¿verdad? Es más fácil ver esa astilla en el ojo de tu Ándale, hermano, ¿verdad? exactamente. Que esa viga que no te deja ni ver. Entonces ahí yo también recupero mucho las enseñanzas que se han compilado en nuestra fe de tantos años, y sobre todo las enseñanzas de Cristo, ¿no? O sea, tan vigentes, tan actuales, como decíamos, ¿no? Como en cada liturgia, en cada misa, se renueva, ¿no? Y escuchas, a lo mejor es un evangelio que ya habías escuchado años atrás, en la Cuaresma. O se escuchó hace Y 2000 parece, años. ajá, y parece que se renueva, ¿no? Dices, "Achis, yo no lo había entendido de esa manera", o esto yo no, lo vuelves a revivir de una manera siempre actual, ¿no? Y Se eso es renueva. también, es muy bonito también, y se va complementando en solidificar nuestra fe, ¿no? Que es algo también que yo he visto, muy necesario, ¿no? Que vaya acompañado esa razón con la fe también. Que van al encuentro, ¿no? Y no van separadas. O sea, debemos de también equilibrar para que vayamos armados con esas dos vías, ¿no? Con esas 2 herramientas. Ahorita, cuando estaba hablando, me venía el pasaje de la samaritana, ¿no? Que llega a Samaria y llega Jesús y le pide a la samaritana que le dé de beber. De beber. Entonces llega un punto en que le dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién te está pidiendo de beber, yo te habría dado de esa agua viva, ¿no? Por eso la palabra de Dios, cuando entendemos que es palabra viva, cambia y hace la diferencia. Por eso cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo me dice, o algo distinto, porque puede ser que la escuché antes y ahora me está diciendo otra cosa que la estoy escuchando. Pero cuando entendemos que es palabra viva, cambia, ¿no? Y entendemos el don de Dios. Sí. O a veces es tan grande el don de Dios que no nos cabe en nuestra cabeza. Y ahorita que decías lo del discernimiento, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque ¿qué es el discernimiento? Es pongamos sobre la mesa todas estas cosas buenas para ver qué es lo que más me conviene, ¿no? Y voy descubriendo qué es lo que Dios quiere para mí. Que ahí también entra el tema de la vocación. O sea, porque todas las vocaciones son buenas. O sea, no creo que Dios, por ejemplo, una vocación al matrimonio, una vocación a la vida consagrada sean malas. O sea, son vocaciones buenas, pero las pongo sobre la mesa y distingo. O sea, dentro de todo esto que el Señor me está presentando, ¿qué es lo más conveniente? Que todo es bueno. O sea, porque Dios no me va a presentar algo malo, ¿no? Aunque a veces Dios de las cosas malas también saca un bien, ¿no? Cierto. Pero sí, ese tema del discernimiento sí me llama mucho la atención y es muy importante. Y que creo que es algo que en la sociedad también está muy presente, que es la superficialidad. Cuando caemos en la superficialidad, pues no queremos buscar lo que más me conviene. Es lo primero que mi gusto, mis emociones me llevan, pues eso es lo que voy a seguir, pero no tanto lo que me conviene. Claro. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial Muy bien. y regresamos con más catecismo de barrio?